¿Qué ermitas? ¿Cuántas ermitas? Porque habéis dicho que era, ¿no? Está la iglesia principal, que está la de la Asunción. Luego tenemos San Antón, tenemos San Vicente, tenemos la Virgen de las Nieves, tenemos San Miguel y otra que decía, los santos que hay, allí no están ya nada más que los restos de donde estaban, pero que nosotros ya no la hemos visto nunca, eso de iglesia. ¿Y San Cristóbal, que está ahí arriba? Y San Cristóbal, que decía también que había otra ermiteja, hay en un cerro que hay ahí. Pero no quedan restos. Quedan restos de paredes Como si fuera una casilla, eso. ¿Y esa la habéis conocido vosotros? ¿O No, tampoco. Como la de los santos, ¿no? Yo eso lo he conocido tal y conforme está ahora mismo. Y además yo tengo 67 años que voy a cumplir ya recientemente y he vivido aquí toda la vida, ¿eh? Y yo eso no lo he visto siempre así. De niño íbamos allá a jugar y todo eso, de chiquillos, los críos, y yo siempre lo he visto así. Siempre como, tal y conforme ahora mismo está. ¿Y se iba a alguna ermita así en tipo de... en alguna fiesta? Sí. ¿A qué fiesta? La no. Virgen de las Nieves. Pero esa es la patrona. Llega el día 5 de agosto y se celebra allí la misa mayor de las fiestas, en la ermita. Luego también se hace los quintos. Ahora Se hace para el domingo de resurrección se hacen los quintos, que ahora ya no se va a la mili, pero por no perder la costumbre. Pero la tradición se sigue. Se sigue haciendo. Y una cuestión, estábamos hablando de las ermitas, de la ermita esta que queda, que queda en las ruinas, que supuestamente se llama la de San Bartolomé. Esta está en la que está en la Fuente de los Santos, ¿no? San Bartolomé, yo no sé Yo no sé cómo se llama. Eso es lo que ponen en los documentos. Está escrito en algún mapa. Si lo pone es porque es. No sé cómo se Que llama. eso siempre se ha conocido ya Sí, en ruinas, ¿no? Nosotros, yo tengo 80 años ya y yo la he visto siempre así. Porque a esa zona, la Fuente de los Santos, sí que había costumbre. Es romana, sí, mucha. La Fuente de los Santos, vamos, yo he ido por agua allí y la gente va por agua. Antes de crío, yendo yo a la escuela, los pocos años que fui, el día de Jueves Lardero nos cogían los maestros desde donde está ahora la biblioteca. Y nos dan de paseo allí a la fuente. Y nos llevan cada uno su merendilla a comer a la Fuente de los Santos. Fíjate. El día de Jueves Lardero. Eso es vereda, ahora mismo es la vereda. Sí, era antes ya. Y antes también. Y ahí creo que había, la fuente es romana, y creo que había un asentamiento allí porque han sacado tumbas romanas por allí. ¿Y hay los restos allí? ¿Hay algún tipo de resto? No. Hombre, a lo mejor excavando y tal. A lo mejor sí, hay, porque mira, aquí había en los Colmenares donde pasaron el ave. el ave, ahí sacaron restos, pero muchos. Yo las he visto. Había hasta 3 enterrados en la misma tumba. Y eran unas tumbas hechas con losas muy grandes, ¿sabes? Y otra por encima. Allí, además, yo fui a verlas y todas puestas. Entonces, pero no le dieron mucha importancia. Ahí, Sí, pero se paró la obra de... se paró la obra porque luego vinieron los arqueólogos y tal. Ahora se reanudó otra vez la obra. ¿Dónde pasa el ave? Y ahora no queda nada, ¿no? O sea, el ave se llevó... Se retiraron todos los restos. El ave quitarían lo que había en lo que coge el ave y por lo demás habrá también. Yo creo que aquí sí es verdad que que hubo asentamientos romanos. Y en la Fuente de Villalmero sí que hay lo podéis ver y leer, que acredita que eso fue una vía romana, ¿entiendes? Por allí. Y yo creo que aquí, los asentamientos que aquí podría haber, pienso yo, que eran de pobres, porque no hay ninguna obra que podamos ahora mismo decir, pues esto está muy bien. Y aquí en los cubos también. Y ahí en los cubos también. ¿En los cubos que había? Ahí también había como si fueran cuevas. El Cerro de los Cubos le llamáis el Cerro del Castillo, ¿no? Sí, donde está el de aquí depósito del agua. Además, yo antes de estar ahí, el depósito sería en el 65 por ahí. Ahí había, justamente donde está el cimiento del cubo, ahí había un pozo de las nieves. Un pozo donde se guardaba nieve, ¿sabes? Bueno, sí que es verdad que yo he visto algunos pozos de esos por ahí donde está. Ya ahí abajo había como otro arco con una puerta que se ve que se comunicaban con arriba. Exacto. Y está el Cerro de los Cubos, que es donde está el depósito, donde están estos restos también de algún... Sí. Y luego el cerro que tenemos detrás que protege al pueblo, por así decirlo, toda esta loma, esta como se le... Es el Cerro de la Peñalta. El Cerro de Peñalta.
que ahora es donde está el depósito del agua nuevo. Y es lo que es toda la loma, ¿no? Todo eso lo hice en la peña. ¿Dónde están los billares? Yendo para Paracuellos. Pero ahí no hay construcción ninguna ahí. También había, Había. Si es que la verdad no se ha mantenido. pero no lo sabemos, porque yo cuando lo he visto ya no se han visto nada más que un chorro de piedras para allá, Sí, otro bueno, sí. que le dicen los billares, lo mismo que en el hornillo. Exacto, en el hornillo, claro. El hornillo, toda la décara esa de encima del pozo, Sí, eso ahí, es el donde pueblo. dicen que estaba antes el pueblo, Almodóvar de Pinar. Bueno, es que ahí hay, digamos, que yo no sé si habría ido a ir, pero cuando estaba por ahí rematando que las veía. Sí. Algunos vestigios allí de paredes y Sí, cosas de aquí ya estas. se notan las paredes. Ya se notan, ¿verdad? Sí. Es que decían que ahí estaba el pueblo. Y Almodóvar, y aquello se llama el Almarejo, bueno, encima, Almodovarejo, creo que le viene el nombre de ahí. Y la gente siempre le ha dicho que aquellas ruinas en el Almodovarejo era como el origen. Del pueblo antes. Yo lo he oído eso, ¿eh? Eso es lo que hasta nosotros ha llegado. Y se le llamaba más bien Almarejo, ¿no? Almodovarejo. Almodovarejo. Y toda aquella zona del Almodovarejo era de cultivo, ¿no? Hay una caña que es de cultivo, pero está rodeada de todo el monte que es propiedad del ayuntamiento. Y justo allí pasa el río Valdemembra, ¿no? Justamente. Entre medias que elabora a los dos lados del riachuelo, es una caña que hay, y luego está el monte que es de la propiedad del ayuntamiento todo, que tiene 4.800 hectáreas o por ahí. Y toda esa franja que luego es lo que une con lo de la Cañada de las Cruces. Sí, justamente está donde comienza el Almodovarejo, por los 300 metros antes, en la Cañada de las Cruces. Que también es una zona de cultivo. Porque ahí pasa otro arroyo, ¿no? Justo por la cañada Sí. de las Cruces. Pero ya cuando llegas, ya te vas adentrando hacia la Cañada de las Cruces, ya se divide más en que ya son ya fincas particulares, ya no son de propiedad del ayuntamiento. Sin embargo, ahí donde estamos diciendo, eso es un enclave ahí en mitad de la finca. Que yo no sé eso antiguamente cómo sería así. Y luego ya, pasando ahí, ya llegamos a lo que es el monte. lo que es el monte, que es casi una de las cosas más importantes que ha tenido aquí Almodóvar, ¿no? Sí. A la casilla Cadillo. llegamos. Se llama la Casilla de Cadilla. Termina, parte de la labor termina ya y ya viene la casilla Cadillo y luego ya empieza todo el monte ya sin haber ningún enclave privado ni nada. Ya antes las ollas Las ollas de Marceliano que las decían, estaban antes, esas están al pasar la Casilla Cadillo. exacto, pero eso ya está en propiedad del ayuntamiento. Sí, pero antes aquello Sí, lo sí, sí, labraban, sí, que lo labraban sus abuelos De Paulino. de Paulino Sí, sí, y sí. que le decían eso. Las ollas de Marceliano. Las ollas de Marceliano. Efectivamente, sí. Ahí está. Eso está pasando en el Almodovarejo, ¿no? Sí. Sí, eso está. Siguiendo el río. Termina en A Almodovarejo. mano derecha del río. Termina en Almodovarejo, viene la casilla Cadillo en la Solana y luego ya viene lo que está diciendo Anastasio. Y luego todo esto ya es la dehesa de abajo, ¿no? Y luego todo esto es Monte 166 de Almodóvar. Que Eso sobre es solamente todo- un monte. O sea, el monte se ha trabajado mucho, ¿no? De todo, Pues de siempre. de siempre, ¿no? Aquí ha sido el vivir del pueblo. Para la explotación de madera, la resina... La sobre todo. resina sí, sí ha sí. sido siempre lo que más la resina. Y los pinos se cortaban cada 5 años. Sí. Los pinos se cortaban, los que ya no se podían resinar son los que se contaban y a lo mejor salían 7, 8 mil pinos o 10 según y se cortaban y se sacaban otra vez nuevos. Pero cada 5 años, no se cortaba todos los años. Y no todo el mundo podía. Vamos, no habría gente que lo haría porque, claro. Pero la verdad es que se respetaba mucho porque no se hacía nada más que estrictamente los nuevos que daban las cuadrillas que iban a marcar nuevos y marcar bajas. Sí, con su... Y luego hacían los cuarteles y si a mí me tocaban 700 nuevos eran los que tenía que abrir para resina, no 720, ¿sabes? Eso es, la verdad aquí eso siempre se ha llevado un orden y por eso tenemos el monte que tenemos. Y había hay diferentes zonas, por ejemplo, cuando estuvisteis vosotros, ¿qué zonas se resinaban más? ¿O qué parajes se resinaban más? ¿Hay otros parajes que eran más para leña? ¿O era todo? No, aquí se ha resinado
toda la dehesa. Toda. Y que no te se ocurriera de dejarte un pino porque te pescara mal para ir, ¿eh? Porque estuviera solo en medio de un clavo. ¿Y os acordáis de cuando estaba la fábrica? Sí, yo me acuerdo, sí, mucho, yo me acuerdo mucho. Tú sabes, el edificio ese, antes de llegar aquí al cruce, es ahí a mano derecha viniendo desde la Olmeda, eso era la fábrica resinera. ¿Y en qué año cerró más o menos? En el 60 y tantos o el 70. No, sería el 70, porque cuando murió mi padre eso estaba abierto. En el 67. Sí, pero eso ha funcionado, vamos, yo me acuerdo perfectamente, y de ir allí. Cuando sacaban la colofornia allí en aquellas paellas, ¿te acuerdas? Y nosotros con el carrillo de varas, que Yo era un mi crío, padre un burro. Yo era un crío y la verdad sí, vamos. La resina que en el verano se caía al suelo, ¿eh? Luego en el invierno se hacían unas pegueras de tierra, de toza, de chasca, de todo lo que cae en el pino. Se sacaba y se llevaba ahí también y las destilaban ahí para hacer, no sé qué. Se reaprovechaba la que caía en la tierra. Sí. Es decir, que entonces era una economía circular, muy circular. Eso lo he vivido yo también, que eso lo he trabajado yo, lo he hecho también. ¿Que ibais con las mulas? Con un carro que tenía mi padre y un burrillo, para el invierno. Y ahí estábamos a lo mejor 2 o 3 meses también trabajando en eso. Había a lo mejor 60 personas ahí que trabajando. Entonces había un control porque decía, bueno, había 30 resineros y 15 remasores. Yo primero tuve que pasar por ser recluta, bueno, yo hay muchos, ser remasador, y luego pues cuando había un cuartel vacante, que se había jubilado a alguien y tal, pues lo pedía uno y se lo daban, claro. Y así se iba regenerando otra vez los cuarteles, claro, con gente nueva. Yo con 11 años estaba clavando pinos ahí en la Hombría Morena. Sí, que sí. Y decía, Sonaco, si no, Sonaco no se acuerda. Decía, me cago en el guacho la Virgen. Dice, su padre derroña un pino, pero es que cuando lo ha derroñado, dice, ya está clavado también. Claro. Tenía 11 años yo, Me arrancaba mi padre las hojalatas, las quemaba y me las enderezaba. Y yo nada más que luego con el mazo y la media luna, cha. Todo. ¿Pero vosotros lo recordáis antes? ¿O que se tenía que hacer cortando? Sí. Yo lo he hecho... O sea, antes de que se hiciera el tema de poner el ácido, ¿no? El ácido, bueno, nosotros con el ácido solo hicieron las pruebas estas de la casilla del experimento. Sí. Nosotros ya comenzamos a trabajar con la pasta. Yo con la pasta, el primer año de la pasta fue cuando yo empecé a ser remasado. ¿Y aquí se hizo un experimento entonces en la casilla? Sí, aquí se hizo el experimento había cambiar tres de sistema. De el tradicional con la gobia y el otro que era químico ya, ¿entiendes? Y había otro que llevaba 5 caras. 5, sí. Era como si fueran unos rosetes así. Sí, que pero eso no daba resultado. Pero se llevaban un trozo de pino así y aquello no... ¿Y la casilla del experimento dónde está? En la carretera Botilla, la casilla del experimento era... Se le dice a eso por el que fue en el cuartel que se hicieron las pruebas esas. Y se hizo la casilla para guardar la herramienta. Una casilla para guardar la herramienta y había allí dos hombres ya, 2 relleneros, que ya murieron los 2. El gordo y Julián, que Julián fue alcalde. Y ahí había unos ingenieros, venían para el tema... Sí, ellos luego tenían que coger ellos la resina también y ya coger primero la de un sistema, la de otro, o sea que al mismo pino tenían que ir 3 veces a coger, porque no estaban todos seguidos, había a lo mejor uno aquí que era de un sistema, a lo mejor estaba otro aquí en la orilla y estaba otro, o sea que a los mismos pinos tenían que ir 3 veces, al mismo cuartel le tenían que dar 3 vueltas. Claro, porque antes con el antiguo se dañaba un poco el pino, se dañaba más el pino, ¿no? Mucho. Y se trabajaba una barbaridad. Era duro, mucho más duro. Pues mira, era duro, cambió la cosa en producción y en trabajo, digamos, al 90% de mejora. Porque yo daba una pica como Anastasio en 6 días o 7. Hombre, yo no era de los que decían en 4 días termino, ¿sabes? Pero a lo mejor tardaba 5 días y luego te sobraban otros 7. Y ya pues te dedicabas a lo mejor a hacer otro trabajo. O cuando ya estabas a punto de remasar, pues darle una vuelta por el monte para cambiar cacharros según te salías y se había llenado y esas cosas.
Entonces, y cuando era con el sistema antes... Terminabas por una punta y ya estaban los pinos primeros que habías picado, que ya muchísima estaban duros. gente, yo me acuerdo de ver a Cirilo enfundado con gomas, Sí. ¿sabes? Yo me La acuerdo mayoría de la Cirilo, gente... venía a su casa, que yo era vecino, con gomas dentado por todo, aquí, porque a fuerza de Claro, cuando ¿sabes? estaba ya abajo O a sea una que fuerza de el golpe te 90% llevaba. de mejora... Pero cuando ya estaban se altos era, les tirabas y para cortar la madera a estirazón no es lo mismo que si estás achueleando te lo llevas antes, pero a estirazón tenían que ir como si fueran navajas barberas. Cuando llegaba el verano había pocos reineros que no se les hubiera desprendido. Sí. Desde algo le han pillado el gato, es de que le han carne, pillado el gato. de la carne que se les desprendía, de las costillas o de las paletillas o de donde fuera, de fuerzas de girar. Sí. ¿Qué referencia tenéis? O sea, ¿cómo os ubicáis? Es decir, ¿conocéis el pino, el camino? Además, mira, yo te digo, y ya le habrá pasado lo mismo. Vas desde este pino a este, desde este a este. Sí. Y si a lo mejor a este te has colado por aquí, cuando llegas dicen, me he dejado tal pino. Sí. Y además, Sí, si te cambian la maceta de un pino, Sí, sabes que o te si la te cambian. cambias de mano, que ya la llevas la No mano sé, cambiada, no dices, sé por qué, pero es me que he es así. dejado 2 pinos en tal sitio. Y luego así sitios más concretos como cuevas o simas. También ahí, también. Terminas ahí también. Algunas así, no Y sé, hay la cueva de la higuera, ¿no? Me comentaban. Cueva Liguera, que está ya en los rabos que decimos. Sí, yo eso lo llevé yo, eso, el Cueva Liguera lo llevé yo de la resina. Sí, yo también estaba allí. Cueva Liguera es como un cráter Allí, que encerraban ganado. Y es grande aquello. Encerraban ganado porque tiene hasta las puertas y todo allí arriba, con su calzada y tal. Y luego tiene unas viseras dentro, así de risco, que ahí se refugiaban. Y bueno, pues digo yo que sería... Hay otra que le dicen la Cueva de los Bonitos. Cueva de los Bonitos. Allá, La Cueva de los Bonitos, porque salían estas rasmitas. la que hay al otro lado del Vallejo de los Yo no me he Bonices, metido nunca en eso, yo sí he estado metido allí. Yo no. Porque llovía y nos metimos allí. Ah, bueno. Ramón Beta, Ufrosino, la cuadrilla que íbamos de Pero la que está en el camino del camión. No. La que hay en el Vallejo Los Brices. Ah, sí. La que hay- Sí. está al otro lado del Vallejo. Que sí, ya, sí se han estado. Que tiene la boca Sí. así, te tienes que meter así y luego por abajo está ancha. ¿Esta cómo es el nombre? La cueva de los monitos les dicen. La cueva de los bonitos. Ya, porque de esas había 2 o 3. El Porque origen, el Vallejo de los Brices, ¿por dónde está? Ese está ya bajones, ya casi el último de la dehesa. sí, eso ya está, hay ya cosas que lindas ya con campito. Y a este lado había otras 2. En el cerro de... Sí, Allí hay otras 2. sí, ahí en el Cerro del Pombo, Sí, ahí hay otra. hay 2. Ahí hay dos. Pues una me sé a mí. Hay una Y que luego está dando vista a la carretera y otra ahí Y otra ahí hacia atrás. debajo del puesto espera, más abajo, O la cueva Palomo. la Cueva Palomo. La Cueva Sí, Palomo. más redonda hay otra también, que es lo mismo. Esa es la Cueva Palomo. Allá tenían un pino, le cortaron las ramas y le dejaron así para poder, como si fuera una escalera. Pero si tienes la suerte de que a lo mejor has bajado y se rompe el pino, allí te quedas. Sí. Ahí ¿Sabes te dónde queda- está esa? Sí, dónde está. En el camino que sale En el camino. pegado Sí, no, que- al incendio primero que se sí, hizo. pero si está al lado del camino. Está justamente al lado del camino a la derecha. Conforme bajas para abajo, a la derecha. Que por ahí has comentado que se quemó, hubo un incendio en esa zona. Sí. ¿Y en qué zona es? ¿Tiene un nombre ese paraje? Pero es que cogió Si me redonda, eso cogió mucho. mucho desde ahí, desde donde Va. termina el Almudóvarejo, 500 metros más para abajo, salió ardiendo hasta el término de Campillo. Tío, ahí le- Pues esa Anastasio, yo que va a parar a Rocho Zamarra, que un día le dije al técnico, digo, mira, aquí tenemos que hacer un cortafuegos porque ya ves cómo está esto. Y dice, es verdad, Paco, y vino a verlo, pero ya lo habían labrado con máquinas, con orugas, y allá había unas piedras como camiones, ¿sabes? Y ahí no pudimos hacer nada. Cuando se hizo el incendio, trajeron unos cartepillas para poner plantación de pinos y allí salían unas riscas, a lo mejor como esto, porque este monte de aquí tiene de cada risca que para qué, es risca sobre risca. Sí. Lo que hay es muchísima encina, ya de cortar, No, sí. pero y muy como una de esos. Aquello no dio resultado para Y el camino, digo, para el oye, gasto que Félix, hicieron ¿por qué no allí. hacemos aquí un cortafuegos? Porque aquí los vientos dominantes son del oeste. Digo, y si viene alguna vez un fuego, viene de donde sea, pero siempre sopla del oeste. Y
bueno, ya vimos que no podía ser porque hay unas piedras ahí. Me acuerdo justamente donde estábamos aquel día mi hermano y yo picando, en el Rodeno. En el Rodeno. Y unos días antes había habido aquí en la Covatilla, digo, esta otra vez que se ha movido el incendio del cuartel de la Covatilla. Y se subió allí mi hermano a un pino, dice, es más largo, es más largo. Cuando vinimos por la noche desde allá, En la Dehesa. en la Dehesa. La verdad es que, salvo ese, todos los incendios que ha habido aquí han venido de fuera, no es que hayan sido aquí, porque aquí esto siempre ha estado muy, muy bien controlado, muy bien vigilado, aunque tocando madera, ¿sabes? Porque estábamos trabajando 30 resineros y 15 remasadores, son 45 personas, eran 45 guardas. Y además, es que vivías de ello. Sí, No sí. te podías permitir en que fumar un cigarro sin control. Y hablar de los guardas, de los 45 guardas, y también había ganaderos por la de Sí. había muchos ganados. Sí. En ese tiempo muy pocos, porque como es una dehesa tan seca, pues no, en el verano los animales pues no podían estar por allí. Entonces estaban los demás del término. Y en invierno que no se sacaban las resinas, iban para abajo. Sí, más en el invierno es cuando el ganado estaba más. ¿Y qué ganado había? ¿Qué animales No, había? ovejas y ovejas, una cabría que tenía cabras. Marcelo. Ya está. Lo que era toros y todo eso no, era el ovino Ovejas. y el ovejo, ya está. No había... Porque la vereda viene de allí, desde Monteagudo, y Sí. también cruza la propia dehesa de abajo. Sí. Totalmente. Justamente por los 4 hermanos que llamamos, que eso estarán en el mapa también, eso es de la vereda. La vereda se limpió toda y Sí, eso es, se marcó lo que es la que ahora vereda. ya Y se está, cortaron los pinos antes y se no, limpió. pero ahora ya tiene unos mojones, por ejemplo, como esto. Y está fuera, va porque yo medía la vereda y está fuera de los 4 hermanos. Muy cerca, pero está Cerca fuera. tienen que pasar, sí. A lo mejor lo que proyecta la copa sí que ya se mete en la vereda, pero el pino no. ¿Y recordáis ganados transhumantes que bajaran de la sierra? Antes sí, Sí. antes, bueno, Bajaban muchos y yo como crío iba a verlos, iba a ver, se hacían majada allí en la Fuente de los Santos y yo iba a verlos. O sea, en Como la Fuente crío. de los Santos dormían, echaban la noche. no, Bueno. la mayoría bajaban para los 4 hermanos. Sí. Ahí casi siempre daban agua, Agua y en la Fuente de todo los eso. Santos, que a lo mejor Sí. llegaban sobre mediodía, y luego ya por la noche bajaban a la dehesa porque allí no tenían nada que guardar los pastores, y entonces los hombres descansaban también. Descansaban allí, Y el sí. ganado estaba más resguardado. Pero y había unos corrales para dejar. No, ahí, no, ¿cómo dejaban ahí sueltos? No, Allí no. como en medio de la calle ahora. A la de esa abajo hay corrales, hay tainas, que precisamente se llaman los corrales, los parajes, que eran Pero del los pueblo, transhumantes esos pero no, los transamantes no. no paraban. Y la verdad es que pasa desde el mojón de Paracuellos, que ya coge Almodóvar, hasta el mojón de Campillo. Todo. Lo vertebra todo. ¿Y has dicho la zona de los corrales? La zona de los ¿Eso corrales- dónde está? La zona de los Y corrales. está aquí en la Dehesa también. En la dehesa también. Que eran unas Está tainas entre la carretera Campillo y los 4 y los hermanos. 4 hermanos. Eso es de los corrales. Que ahí había 3 o 4 tainas, había ahí. Sí. 3 corrales de las ovejas. Le decían los corrales. Y allí encerraban los hombres con su ganado, cuando estaban por la de abajo. Cuando había siembra por aquí, pues iban a darle... Y en el otoño. Y en el otoño, porque... Y a la derecha de la carretera de Campillo había otras 3 tainas que le decían las tainas del Talayo. Exacto, las del Talayo. Y están un día del todo. Esa está... Bueno, las tainas, la verdad es que las que están en la dehesa... Luego estaba la taina de Ramonazo, la taina de Torrecilla. La de Torrecillas y la de Ramonazo, Torrecillas y el corral de cartas, Sí. que está un poco más adelante. Corral de cartas, que era otro corral, que la llamaban eso. Se ve que les ponían el nombre según el dueño. Claro. Y por la parte del cerro de Cachorro, por el otro lado del pueblo, también había tainas por ahí. Sí, Sí, las hay. sí, eso ya es todo de particulares. Y así, y yendo para esa zona, ya yendo así para el norte, sales para allá para la de Silla, ¿no? Y la de Silla, luego también tiene ahí, me ha parecido en el mapa ver que también está pues en la fuente Chilla, ¿no? No, eso no...
El pozo. El pozo, Ah, del el pozo pozo del del Chillarón. El pozo tiene agua, Tiene agua. Siempre ha tenido agua ese Sí, pozo. ¿no? Tiene un brocal y siempre ha tenido agua, Y Yo ahora, he bebido agua de allí. y ahora seguramente que hay fuera, que resulta fuera. Sí, sí. Y está en la propia de Silla, el pozo, o cerca. No, la de Silla es un entorno grande. Es un hueco que hay ahí. se llama todo de un Silla, hondo, ¿entiendes? que le dicen la de Silla. Que no es que sea de Silla porque tenga monte. Pues es agricultura todo lo que tiene y Hay monte también, pero es de pero particulares. es de particulares. Pero Entonces todo eso es de particulares. el monte ahí ya está un poquito más ya lo que ya no se puede labrar. Y ahí sí que era el camino de las Salinas, ¿no? Para ir a Monteagudo. Eso iba por ahí. Sí, sí, sí. La gente iba por sal. ahí Sí, en el sí, monte. sí. Sí, la gente iba allá por sal, particularmente los ganaderos. Iban Ese está, y le decían también el camino Molino. el camino Molino, es que Molino está un poco más a la izquierda del camino ese. Le decían el camino Las Salinas y el camino Molino. Las Piedras Nacías antes. Las Nacías están ahí. Ese paraje es muy original. Las Piedras Nacías es una charca grande con piedra nacía, con piedra que allí pasaba el regajo que le decimos nosotros, te llevaba agua El limpia. riachuelo que viene de ahí, el riachuelo de la de Silla. que nacía en la de Silla, y ahí Allí van las mujeres a iban las lavar. mujeres a lavar. Antes. Y ahí lavaban yo me acuerdo de acompañar a mi abuela a llevar a la carretilla porque iban allí a lavar. Son Unas como riscas un que hay. estanque, como un estanque Pero muy pequeño, a lo mejor sí. como esto. de piedra. Pero allí iban a lo mejor todos los días 4 o 5 mujeres y allí Y el agua era lavaban. corriente, el agua era corriente. Porque el lavadero que es donde está la piscina ahora no estaba. Sí, ¿O sí, también sí, estaba? sí. Ese Era estaba. el principal, ese era Ese muy era el grande, ese lavadero era muy grande. Y el de la Que Fuente de ahora la está tapado. Villarmero, el de la Fuente de Villarmero era el otro también que era bastante. Había 2 lavaderos buenos. Mi abuela me decía, ¿ves a por agua a la Villarmero? Y yo iba por agua allí con un botijo. Y era una fuente que la usaba mucha gente, para el agua. Pero el agua del Labarcón es era mucho mejor. Era mejor. El Abarcón donde está Es donde está la ¿Dónde piscina. está la piscina? Y era pues las piscinas entonces que teníamos, no había otras. También había otro Y el estanque, el Abajazo. Abajazo que les iba a hablar. El Abajazo que es un humedal que tendrá agua seguro. Y allí nos bañábamos también. ¿El Abajazo dónde está? Eso está ahí en medio de la Vega. Hay un paraje también por ahí que se llama, lo que han mencionado, lo de las madres. Sí, las madres son- Las madres entre medias de los 2 riachuelos que hay, de las 2 ramblas que hay. Eso le dicen las madres. Que es zona de cultivo, Sí, eso es vega. todo, eso es todo zona de Eso. cultivo. Bajan 2 y luego allá abajo, ya donde va a meterse Paladesa, ya ahí ya se juntan las 2. Debajo de donde está la depuradora, allí ya se juntan las 2. Y toda esa zona siempre ha sido de cultivo, ¿no? Sí, Como toda esa zona. sí. Hasta que no llegas ya al Molinar. El Molinar, que también es de cultivo o qué es ahí. Pues el Molinar era otra charca grande allí, que yo también me bañaba allí de crío, que allí se achacaba el agua y ya está. Ya, hace Del muchísimos ayuntamiento es lo que está de escombrera Ya. y donde está la planta de los residuos. años. Sí, nunca. Y luego de pozos también hay eso no sé si en el mapa queda apuntado que pone el Escariche. ¿puede? Sí, Ah, hombre, también. el Pazo de las Se Caricias. está yendo o viniendo desde la Olmeda también, que a la que pasas el AVE hay una noguera. Pues sale otro caminico que se va al Pozo del Escariche. Pero está en mitad de una de un piazo. Sí. Y allí ya de una rambleta que hay, pero se puede llegar allí Se puede llevar, ¿no? Se puede por llegar, el, sí. por el camino. Llega el mismo camino hasta el pozo. El pozo del Cucurucho. El Pozo del Escariche. Pozo del Escariche. El Pozo del Cucurucho le decían Ese- al de la Cañada Cruces. Ese aún está. Ese Sí, tiene el de la Cañada Cucurucho, Cruces, claro. sí. Pero Y, yo, y más arriba había otro que decían el Pozo de la Umbría. si no lo ha tapado Eso es el de Horacio, de los Horacios, el de me parece Horacio, que si no es lo tapa esa está. parcela. Sí, hostia, sí, es verdad. Pero eso es la zona del Vallejo de la Umbría, o por ahí. Sí, O sí, que se sí. le llama En esa, ¿no? la Cañada Las Cruces. En la cañada de Ah, las claro, Cruces. Cruces. Termina, Más abajo. termina lo que es la labor y nada más termina la labor, ahí está el pozo. En la Cañada Las Cruces está el Pozo del Cucurucho y el Pozo de la Umbría. Y en el pozo Cucurucho, que yo recuerdo que cuando estábamos remasando y nos faltaba agua, decía el pobre Garrapaz, me voy al Cucurucho a por un botijo de agua. Y Ya, si es y que pegaba la era eso lo que carretera, había, ¿no? pegaba a la carretera que va a Campillo, que va a la de Valencia, en el mismo terraplén hay otro pozo. Nada más que subes desde aquí a en todo lo alto, a la que comienzas a bajar, a mano izquierda hay otro pozo que le dice Pozo de las Cruces. Pozo de las Cruces, claro. Pozo de las Cruces. Que la Atenea de los Frailes está como yendo hacia Paracuellos.
o No, ¿dónde es? bueno, Sí. pero la carretera vieja sí. La antigua, me La refiero, antigua, sí, por sí, sí. La taina de los frailes lenciana está De Horacio se ha teinado. de eso, pero no está está aquí en el Pino de las Hormigas. Claro, la solana de arriba. Esa calle arriba es la taina de los frailes. Nos hemos dejado la cima del aire, ¿eh? La cima del aire nos hemos dejado. Eso es un agujero. La cima del aire está ahí en la carretera Motilla. Sí. Pues eso es un agujero que hay veces que sopla y otras veces aspira. Sí, lo mismo que el pozo este es la de Silla. Hay veces que le metes un papel o le metes cualquier cosa y tú ves y lleva un ruido. Y otras veces lo que hace es soplar, porque nosotros estábamos remajando, llevábamos calor y te quedabas ahí un poco que soplaba ahí un aire, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, es lo mismo que este de aquí de la De la de de Silla. El sondeo ese que se hizo a Ese veces no lo he visto yo. buscando agua. Ese- Hombre, de momento no lo has visto. No, tengo Si está en el mismo camino, puede tiene, explotar. tiene un agujero a lo mejor como esto. Sí. La cosa tiene de agujero y por ahí se ve algunas veces que sopla para arriba y otras veces para abajo. Dicen que por abajo que pasa